Este es el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos. Hoy tenemos tutoría y daremos respuesta a las preguntas que han llegado a nuestro correo electrónico, a la página web, las preguntas que se han hecho por teléfono y en visitas al centro tutorial. Como es costumbre, contaremos con la ayuda de especialistas que ya han participado en capítulos anteriores para despejar dudas de nuestros alumnos. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. La primera pregunta va para el doctor Teófilo Tulqueridis, geólogo, estudioso de los volcanes, y la hace don Ronnie Asensio desde Manglar Alto. Y dice así: ¿es verdad que los suelos volcánicos son mejores que otros para la agricultura? ¿Por qué, doctor Tulqueridis? Hay diferentes tipos de suelos volcánicos, pero los que más conocemos, los suelos fértiles, tienen bastante potasio y por tanto los elementos que están a partes de un suelo volcánico son los más nutritivos para cualquier cosa que quiera sembrarse y por tanto el suelo volcánico es una ventaja grande. Vivo en Ventanas y me interesa saber cómo salvar a los animales cuando cae ceniza del Tungurahua, dice don Ángel Torres, quien escribió desde Ventanas, provincia de Los Ríos. Bueno, hay que tratar de evitar estar en contacto con estas cenizas, tratar de mantenerlo dentro de casa, en un lugar que no entre estas cenizas, para evitar estos problemas de vía respiratoria, incluso problemas en piel también se pueden presentar. Entonces también vienen animalitos con problemas respiratorios en esa época que hubo de acá en baños, venían con problemas de conjuntivitis, las irritaciones oculares, problemas de alergias, así como en las personas. Venían así en estos casos. Y en ese caso, ¿usted qué hace? O sea, ¿cómo por ejemplo, conjuntivitis? Se le debe lavar con agüita de manzanilla, que es lo más natural, o con suero fisiológico y aplicarle gotas antibióticos o antiinflamatorios, o lirios también. Están viendo el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos. Para aclarar sus dudas sobre los temas tratados en este curso, usted puede llamar al centro tutorial al teléfono que aparece en pantalla, asistir a tutorías presenciales, cuyas fechas y lugares puede consultar en el CAMI de su sector, o hacer preguntas por internet a la dirección electrónica que está en pantalla. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. ¿Haría usted esto en su casa? La ciudad también es su casa. Juéguele limpio. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Y ahora nos conectamos con el barrio Flor de Bastión, en el norte de Guayaquil, donde el señor César Suárez tiene una pregunta para el ingeniero Vicente Guadalupe. Bueno, quisiera que me respondan a esta pregunta, esta inquietud que tengo acerca de las viviendas de caña. Cuando se construye una vivienda de caña, muchas veces se utiliza el cable dúplex. ¿Qué tipo de cable podemos usar en calibre? En este caso, si el cable es muy fino, se calienta, en los cuales produce que se caliente, se quema el cable y se incendia la casa. ¿Qué tipo de cable se debe de usar para que haya un funcionamiento adecuadamente dentro de la vivienda de caña? Ingeniero Guadalupe, su respuesta, por favor. En el caso de la carga típica de focos, neveras, refrigeradores y ese tipo de elementos, básicamente los cables que se utilizan es el cable 12, flexible 12 lo llaman normalmente en las ferreterías. Lo típico, la iluminación es como está aquí marcado y podrían agregarse pues 5 focos más o 6 focos más en un solo circuito.
El caso de la refrigeradora sería un solo toma directo desde la caja de breaker o del breaker que esté haciendo protección hacia el toma. En el caso de un equipo de sonido o qué sé yo de esa índole, lo mismo, otro toma directamente desde la caja de breaker. Y si vamos a licuadoras o equipos que tienen motores, igual, son tomas directamente hacia esos elementos para que no le interrumpan la famosa lluvia que hace el televisor cuando le encienden la licuadora. El calibre del cable que necesitaría para que ingrese a su casa podría ser del calibre 8, que sería el cable que sale desde la base socket hasta la caja de breakers o protección que tendría en su casa. Un tema que llamó mucho la atención, especialmente de quienes viven en la franja costera, fue el fenómeno del Niño. Don Ernesto Ceballos de Pozorja nos pide repetir la explicación que dimos sobre este fenómeno. Con mucho gusto, señor Ceballos, aquí está. El Niño es un fenómeno del océano y la atmósfera que afecta al clima mundial. En algunos países produce lluvias torrenciales e inundaciones y en otros sequías. Los pescadores lo llaman el Niño porque ocurre cerca de Navidad. Las zonas más afectadas son América del Sur, Indonesia y Australia. En épocas normales, los vientos alisios soplan de este a oeste y arrastran las aguas cálidas superficiales desde nuestras costas hasta Indonesia y Australia. En esa orilla, el mar está a 50 centímetros más alto que en la nuestra y la temperatura también es más alta, lo que genera gran humedad y fuertes lluvias en el sudeste asiático. A nosotros, en cambio, nos baña la corriente fría de Humboldt. Hay poca evaporación, las aguas cálidas son superficiales, pero esto permite el ascenso de aguas profundas con nutrientes que alimentan una rica fauna, lo que convierte al Pacífico sudamericano en una zona pesquera privilegiada. A veces es difícil comprender qué son las corrientes marinas, pero el océano está rodeado o está siendo atravesado por una especie de ríos que corren en medio del océano. Y esos ríos son de diferente temperatura. Todas esas corrientes son las que mantienen el balance térmico del planeta y lo mantienen en equilibrio. Por un lado, en el Ecuador tenemos una corriente que circula bajo la superficie y que viene desde la Antártida, que es la corriente fría de Humboldt. Esta es una corriente que trae mucho oxígeno y nutrientes para pesquerías. Pero el Ecuador también tiene la visita de otras corrientes que vienen desde el norte y tienen aguas muy cálidas que vienen desde la cuenca de Panamá. Esas corrientes cálidas y las frías se encuentran en algo que se denomina el frente ecuatorial y que se ubica aproximadamente frente a las costas de Manabí, porque de ellas depende en parte el clima continental y en parte los recursos naturales que se dan en cada una de las regiones del país. ¿Qué sucede durante el Niño? Los vientos alisios se debilitan, no empujan las aguas cálidas superficiales hacia las costas asiáticas y éstas regresan a nuestras costas, formando la contracorriente del Niño. Se origina el efecto contrario al de tiempos normales. En las costas asiáticas aparecen sequías, incendios forestales, mientras que en las costas sudamericanas se desatan temporales que acarrean aluviones e inundaciones. La Niña, por su parte, invierte el mecanismo. Los vientos alisios soplan con más intensidad que la normal y arrastran hacia el oeste mayor volumen de agua. Esto produce lluvias torrenciales en Asia, Australia y África del Sur, mientras que desciende la temperatura sobre las costas americanas y aumenta la sequía. Cuando un evento, el Niño, se produce y es de naturaleza fuerte, altera el clima del planeta y especialmente el de los países que tienen sus costas al Océano Pacífico. El último Niño del 97-98, que fue calificado como un evento del Niño extraordinario, uno de los más fuertes registrados en la historia, ocasionó serios impactos a la economía del país. Además de las alteraciones de la temperatura del mar, el fenómeno del Niño produce un incremento del nivel del mar, de tal forma, especialmente en nuestras costas. En el año 97-98, en los años 97-98, esta alteración llegó inclusive a alcanzar 51 centímetros por encima del nivel
normal de las mareas. Eso ocasionó que el mar ingrese mucho más en la zona costera del Ecuador e incluso destruya muchas de las propiedades y de la infraestructura costera. ¿Podemos predecir con cierto grado de certeza cuándo ocurrirá un Niño? La predicción del evento El Niño ha mejorado muchísimo. Tenemos la capacidad de saber con 3 o 4 meses de anticipación cuál va a ser la temperatura aproximada del mar, si va a estar por encima de lo normal, si va a estar más cálida de lo normal o si va a estar más fría. Lo que todavía es difícil predecir es cómo esta alteración de la temperatura del océano va a influir en el clima del continente, cómo va a influir en la producción de las lluvias. Todavía no tenemos la certeza para decir que conocemos plenamente los mecanismos de interacción océano-atmósfera asociados al Niño. Y mientras más local es el efecto, más difícil su predicción. La comunidad científica y los tomadores de decisiones de nuestros países, y ahora que estamos hablando de Ecuador, hemos aprendido mucho a tomar con mucha precaución las predicciones globales. Cuando se hace un análisis de lo que puede hacer un evento El Niño en el país, se toma en cuenta mucha información. Información global, información regional, información de las estaciones oceanográficas que maneja el Instituto Oceanográfico de la Armada alrededor de la costa, los mareógrafos y una serie de informaciones adicionales que nos permiten decir en su conjunto, dar un diagnóstico de lo que puede ocurrir. Aunque falta mucho todavía por mejorar en la predicción exacta, que nunca se va a lograr, porque es la naturaleza la que tratamos de representar, es importante que los usuarios, que la gente que tiene actividades que pueden ser impactadas por el fenómeno del Niño, siempre sepan dónde están esas fuentes de información. Siempre sepan que hay un Instituto Oceanográfico de la Armada, un Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, que son las entidades nacionales que de alguna manera agrupan toda esta información para proporcionarla al público. Y que para este tipo de eventos, lo más importante para la ciudadanía es estar informados permanentemente. Cuando se habla de una predicción climática, cuando se habla de una predicción en el océano, no podemos conformarnos con tomar acceso a la información una sola vez, sino que tenemos que estar permanentemente visitando esas páginas web, estar pendientes de los boletines y toda la información, porque la información del clima y del océano es muy dinámica, muy cambiante. Y mientras más seguimiento le demos a cómo va evolucionando la situación relacionada con el Niño, podemos precautelar de mejor forma nuestra vida, nuestros bienes y nuestras actividades económicas, la agricultura, la pesca, el cuidado de la infraestructura básica, el agua, el tema de salud. Y ahora nos enlazamos con Fiorella, quien recogió una pregunta a orillas del río Vinces y buscó también la respuesta. Adelante, Fiorella. Yo quisiera saber para qué sirve un mapa de riesgo. Jimena, tenemos la inquietud de la señora Estela Quiñones del recinto Banco de Jaboncillo de Adentro del Cantón Salitre, que nos pregunta para qué sirve un mapa de riesgos. Responde la bióloga Gerdy Guevara de la Secretaría de Riesgos. Un mapa de riesgo es usado en comunidades, en escuelas, en tu casa, en cualquier lado, para que reconozcas los recursos que hay, sean estos físicos, una escuela, un centro de salud, un retén policial, un camino, un río, los recursos físicos, pero también sirven para identificar los recursos humanos, el profesor que tiene capacidad de organizar a la gente, el policía, el albañil, el que construye, el que sabe de arreglar luces, de arreglar cables. La intención es que esto se elabore antes de que ocurra un evento, para que cuando ocurra un evento ya sepan cuáles son las zonas seguras que han sido identificadas en el momento en que se elaboró el mapa, y además para que se elaboren y sean usadas las rutas de evacuación, los puntos de encuentro en los cuales la comunidad va a estar presente, reunida, para que vengan los organismos de socorro a rescatarlos o a hacer las distribuciones necesarias que en el momento ocurran. Está viendo el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos.
un aporte de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con canales de televisión de señal abierta, Diario Súper, Fundación Ecuador y Universidad Casagrande, para la necesaria formación de una cultura de la prevención en nuestro país. Los árboles son vida, son salud, son fuentes de energía y de comida también. Para mejorar el medio ambiente y la calidad del clima, mejorar la capa de ozono, la oxigenación, eso. Siembra tu árbol y crece con él. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. 3 estudiantes que están construyendo sus casas de cemento en el suburbio oeste nos piden repetir la explicación que dio el ingeniero Jorge Manzano sobre construcción resistente a los sismos. Veamos. Es indispensable para mejorar las condiciones sismoresistentes de una edificación que haya una alineación horizontal, hay una alineación en el sentido frontal y hay una alineación vertical de las columnas. Eso me da una estructura coherente que tiene mayor capacidad de trabajo. Segundo, es indispensable utilizar materiales que sean muy resistentes, pero que a la vez sean livianos. Por ejemplo, aquí tenemos una losa específica para eso. Es una losa que es de poliestireno expandido, sumamente liviana, pero bastante resistente. Es una losa de hormigón. Cuando la edificación es liviana, va a capturar menos energía y va a tener una disminución del riesgo sísmico. Esa es la explicación de este tipo de losas supermodernas que están popularizadas en estos momentos en la ciudad de Guayaquil y en el mundo entero. Insisto, alineación de columnas en un sentido, alineación de columnas en otro sentido y alineación sobre todo de columnas en sentido vertical. Eso disminuye la peligrosidad de un sismo. Si vivimos en la costa y sentimos un sismo violento capaz de romper paredes, vidrios y nos cuesta mantenernos en pie, lo más probable es que en los próximos minutos tengamos un tsunami. Tenemos una carta de doña Laura Yagual, quien vive cerca de la playa en el cantón Pozorja, provincia del Guayas. Y en síntesis, ella quiere saber cómo actuar correctamente ante una alerta de tsunami. Si bien en el marco de este programa no podemos abarcar todos los aspectos de este fenómeno, le daremos información bastante útil. Y aquí está. El Ecuador forma parte del sistema de alerta de tsunamis de la Cuenca del Pacífico, con asiento en Hawái. El INOCAR, que es parte de la red, vigila estos eventos. Por un lado, nosotros tenemos las estaciones de marea que están en este sistema, una estación que tenemos nosotros en Galápagos y la estación de la Libertad. Asimismo, cada uno de los países tiene estaciones de nivel del mar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ocurre un evento, se lo va monitoreando porque cada una de las estaciones de marea, vía satelital, transmiten al centro regional y el centro regional difunde esta información. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros sabemos la altura, podemos decir el nivel de marea que se encuentra, por ejemplo, en la estación de Hawái. Después, si hablamos de Chile, sabe en este caso cómo ha llegado a la estación que nosotros tenemos en Galápagos y a su vez la estación que tenemos en Libertad, si tenemos algo que se va desplazando en este sentido, que fue lo que ocurrió en el tsunami de Japón. La información se la analiza y a su vez se emite un boletín. El boletín se lo publica en la página web del INOCAR en automático. A su vez,
se comunica con las autoridades competentes, que en este caso el protocolo indica que sea la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, se le entrega la información y ellos son quienes activan los comités de operación de emergencia y a su vez activan todo el dispositivo. Es decir, esa es nuestra vía de comunicación. Por un lado informamos a través de la página web del INOCAR, a su vez la información que nosotros generamos para los tomadores de decisiones. Cualquier decisión de evacuación, cualquier decisión que se tome es a nivel de los COE cantonales, los COE provinciales que se activan, porque quien toma la decisión para cualquier tipo de situación son los comités de operación de emergencia. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Ingeniero Jiménez, ¿cómo podría saber si un pollo congelado está en buen estado? Nosotros manejamos un concepto de reconocimiento de alimentos refrigerados y congelados cuando hacemos identificación, el momento de la recepción, que nosotros llamamos cristales de hielo. Cuando se rompe la cadena de frío de un alimento, ¿qué es la cadena de frío? Básicamente es conservar la misma temperatura de refrigeración del producto, desde que este es procesado, almacenado, enfundado, ¿sí?, durante todo el transporte de este producto, durante el tiempo que permanece en el sitio de expendio, que puede ser el supermercado o la tienda, hasta el momento que llega a manos del cliente. Si se preserva todo este tiempo y todo este flujo de camino, la misma temperatura, estamos hablando de una cadena de frío. Si esa cadena de frío es rota en algún paso o en algún punto del camino, podemos nosotros identificar como consumidores que se ha roto esta cadena de la siguiente manera, mediante el aparecimiento de cristales de hielo. ¿Qué son los cristales de hielo? Son formaciones de hielo o de exceso de líquidos congelados en un solo lado del empaque o la funda donde están estos elementos. En el caso del pollo, que suele venir congelado, por ponerlo como un ejemplo, estos cristales de hielo se acumulan en una sola parte de la funda, ¿ya?, y forman un pedazo de hielo que está apartado o fuera de lo que es el resto del alimento. Eso es símbolo de que el alimento en algún momento estuvo fuera de la cadena de frío, sufrió un choque térmico, se descongeló y se volvió a congelar. De esa manera hubo esa separación de ese líquido, se acumuló en cierta parte de la funda y al momento de volverse a congelar, pues se solidificó, dejándonos a nosotros identificar como un proceso o un problema de descongelación o mal manejo del producto congelado o refrigerado. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Entre los temas que hemos tratado está el del cambio climático. Don Leonardo Herrera, que vive en el Cantón Milagro, nos envió un correo electrónico con una pregunta para el ingeniero Rodney Martínez, investigador de cambio climático. Y dice así: ¿por qué los inviernos no duran como antes? El ingeniero Martínez nos responde. La tendencia a la irregularidad de las estaciones, es decir, entre estación húmeda o lluviosa y estación seca, esa irregularidad no solo que se va a mantener, sino que va a aumentar en el tiempo. Y es algo importante que deben recordar los agricultores. Los agricultores que están dependiendo exclusivamente del ciclo de las lluvias tienen que necesariamente cambiar su forma de obtención y gestión del agua. Caso contrario, los procesos de impacto en el sector agrícola van a seguir siendo cada vez más drásticos. Entonces, ese inicio de estación de lluvia o ese término de estación de lluvia o la forma como se va desarrollando la estación invernal va a ser cada vez más irregular. Por un lado. Por otro lado, la distribución de la lluvia a lo largo de la estación invernal también va a cambiar. Entonces vamos a tener cada vez más frecuencia de lluvias intensas y de corta duración, que pueden generar alto impacto en el sector agrícola, inundaciones, pérdidas de propiedad e inclusive amenazar a la vida humana. Estos eventos extremos van a seguir siendo frecuentes y van a seguir siendo alternados con periodos, en cambio, de receso de lluvias o veranillos. Si antes teníamos 1 o 2 veranillos por estación, hay mucha posibilidad de que tengamos más veranillos por estación y de que estos veranillos sean más prolongados.
preparado. Mira lo que tengo. Fósforo, los niños no deberían jugar con fósforo. ¿Eh? Y además mi papi me dejó prender uno. Ve, tú tienes un avión y yo te lo prendo y vas a ver que son chéverísimos. Ve, telo, ve. No sople, telo tú, ya vas a ver. Vas a ver que son chéverísimos, te van a gustar. Ya, tíralo. Cosa, anillo, gas, fuego, fuego. Con esto estamos jugando con A. Fuego, fuego. No moleste. Chicos, está saliendo humo. Llamemos a los bomberos. No, llama a mi mami, llama a mi mamá. ¡Aló, bomberos! Me llamo Irving. Hay un incendio en mi casa. La avenida La América, frente al aeropuerto. Dice que ya no va a dar las indicaciones. A mí nadie me da una presta para acá. Aló, sí, me llamo Bella, tenemos mucho miedo. Presta para acá, yo soy el mayor. Aló, señor, ¿qué tenemos que hacer? Dice que tenemos que agacharnos. Agachémonos. A ver, espera. Entonces me estás diciendo que ayer estuvieron jugando con fuego y quemaron su casa. Sí. ¿Qué pasó? El No, espera. Silencio, no se echen la culpa. Recuerden que un valor muy importante es poder admitir nuestros errores, porque así podemos corregirlos. ¿Y qué más me pueden decir? ¿Qué han aprendido de toda esta experiencia de haber llamado a los bomberos? Yo aprendí a llamar a los bomberos cuando hay... Aprendimos a no jugar con fuego. Muy importante lo que acaba de A decir. no jugar con fósforos. El mensaje que nos A está no jugar dando con es- fósforos. Y el mensaje que nos está dando es, el fuego no es un juego. Exacto. Mira que hasta rima eso para que se te quede grabado. Bueno, amigos, ¿y qué hemos aprendido de esta experiencia? ¡Que no hay que jugar con fuego! Esta teletutoría llegó a su fin. Agradecemos a nuestros alumnos su atención y también damos las gracias a los profesionales que nos acompañaron el día de hoy. Éxitos para todos. Hasta el próximo programa. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos.